Voy a hablaros a continuación de la caña de acelerador para motos de trial. Tenemos dos opciones fundamentales que son la caña de acelerador negra o también conocida como caña lenta o más progresiva. Es ideal para motos que tienen mucha potencia y que en algún momento se nos van de las manos y también las montan las Montesas 301 de serie. Y luego está la caña que normalmente llevan la mayoría de motos de trial de dos tiempos. Es la caña de acelerador rápida. Vamos a ver las principales diferencias técnicas entre una y otra. En primer lugar nos vamos a fijar en este rebaje que tenemos aquí. Como veis, la caña de acelerador negra es diferente con respecto a la blanca en ese sentido. Por otra parte, tenemos que la caña de acelerador negra es totalmente hueca y la blanca tiene un orificio que posteriormente os mostraré para qué sirve. Vamos a coger el calibre y vamos a medir el grosor de la misma. Ahí lo tenemos, 25,74. Vamos a medir la otra. Bueno, son exactamente iguales. Ahora vamos a medir el interior. 22,71 y de la blanca 22,73. Prácticamente son iguales. Vamos ahora a pesar cada una de ellas. Ahí tenemos la negra con un peso de 18,7 gramos. Vamos a pesar la blanca. Un peso de 21,6 gramos. Quiero hablaros a continuación de un rodamiento muy interesante que se puede introducir dentro del orificio y del manillar de nuestra motocicleta para que el tacto de la caña con el manillar sea mucho más suave, y esto nos va a facilitar bastante la maniobra de acelerar, puesto que el rodamiento va a permitir que el rozamiento con el manillar sea inexistente. Vamos a ver cómo tenemos que colocarlo. Lo primero que tenemos que hacer es introducir esta pieza dentro de la caña de gas. La rosca tiene que quedar hacia afuera, entonces la colocamos y la movemos hasta que consigamos que se quede en la postura correcta. Ahí la tenemos. Con la ayuda de algún objeto la sujetamos. Como veis, he utilizado aquí un bolígrafo y está sujeta. A continuación cogeríamos la arandela con la rosca y la enroscaríamos. Damos vueltas y la dejamos enroscada. Tienen aquí dos agujeritos que podéis meter un alicate de punta si queréis ajustarla aún más. Bueno, con la mano se queda bastante sujeta. Ya sacamos el bolígrafo y el interior quedaría así. Lógicamente, ahora esto tiene que ir dentro del manillar para que cuando metamos la caña, el vástago que tiene en el interior se introduzca en el rodamiento de agujas y el gas se quede mucho más suave con respecto a una caña que no tenga este rodamiento. Vamos a verlo en la moto. Vamos a introducir a continuación esta pieza que trae dos gomas tóricas dentro del manillar. Antes de nada voy a deciros cuánto mide el interior de este manillar. Se trata de un manillar Fastbar Rental, ya que no todos los manillares tienen el mismo orificio. A continuación presentamos la pieza y la introducimos. Y como tenemos el vástago en el interior, se va a meter dentro del rodamiento y fijaros qué bien rueda en el manillar.
Es una opción muy interesante que debéis conocer y, bajo mi punto de vista, montar en vuestras motos. Como veis, ya he instalado la caña de gas en el manillar y fijaros con un simple toque cómo vuelve a su posición original, incluso sin tener el cable de gas puesto. Si queréis mejorar aún más el tacto, os recomiendo que probéis también el rodamiento que he instalado aquí. Es un rodamiento mucho más profesional que el rodamiento que tenemos clásico de plástico. Esto ya va en cuestión de gusto. He estado probando la Montesa 301 en este tipo de terreno húmedo donde tenemos una roca de granito muy resbaladiza, con mucho musgo y mucha agüilla por encima. La moto ha funcionado muy bien porque la caña de acelerador es muy progresiva, de color negro, acordaros. Con ella tenemos más tacto con la moto, más progresividad. Sí que es cierto que tenemos que girar mucho más la muñeca porque tiene mucho más recorrido que la blanca, pero realmente nos aporta más seguridad con la moto. Por ejemplo, si tenéis una GasGas 300, una TRS o una moto que parece que se os va de las manos, os aconsejo que probéis la caña de acelerador lenta porque es mucho más progresiva y vais a controlar mucho mejor la moto. Sin embargo, si queréis una moto más explosiva, más rápida, más racing por así decirlo, os aconsejo la caña de acelerador blanca o rápida. Con ella vais a tener más rapidez en la moto, una moto más alegre, y sí que es cierto que vais a perder tacto y seguramente en un terreno como este resbaladizo o de barro os va a derrapar fácilmente. Lo ideal es llevar dos, una en la mochila y otra en la moto, y en función del tipo de terreno no tardamos nada en cambiar una u otra, ¿vale? Un saludo, espero que os guste, de Arenitas desde Sonseca, Toledo. Hasta luego.